más del 50% estaba dispuesta a participar, sobre todo si eran temas que tuvieran que ver con el mejoramiento de las condiciones de seguridad y con temas de prevención de conductas de riesgo, como el uso de drogas o violencia. Entonces, ante este escenario es que en 2007, ya desde el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, incluso en el eje 1, que está dedicado al Estado de Derecho y Seguridad, hay una línea de trabajo que dice establecer mecanismos de coordinación con la sociedad civil para rescatar los espacios públicos y garantizar que sean espacios para los ciudadanos. Es decir, que este programa, aunque es un programa de la Secretaría de Desarrollo Social, que en general se aboca a temas de combate a la pobreza, en este caso el objetivo fundamental y el enfoque que tiene es el mejoramiento de las condiciones de seguridad ciudadana desde la óptica no policíaca, desde la óptica de la comunidad y de la prevención. Surge entonces así el programa para mejorar las condiciones de vida a través del rescate de los espacios públicos. Es un programa que promueve la corresponsabilidad con los gobiernos locales. Hay que decir que todo es compartido fundamentalmente con los municipios, quienes son en la enorme mayoría de los casos los encargados de llevar a cabo las obras y las acciones sociales, y también con los gobiernos estatales, que muchas veces financian también las obras y las acciones sociales. Es decir, el gobierno federal aporta hasta el 50% de la inversión requerida para el rescate o para la construcción de los espacios públicos, y los gobiernos locales, sea el municipio, sea el estado o sea la combinación de ambas, pueden poner o deben de poner al menos 50%. Se aceptan también contribuciones de patronatos, iniciativa privada, etc. El programa ha operado y opera en ciudades y zonas metropolitanas que tienen al menos 50,000 habitantes. En esos 350 municipios en los que tenemos localidades con estas características, por lo menos una localidad de más de 50,000 habitantes, habitan el 66.5 millones de personas. Es decir, la mayor parte de la población del país está concentrada en estos municipios en donde trabajamos. Hay que decir también que cada vez es mayor las solicitudes de municipios más pequeños o menos poblados por que puedan también recibir fondos del programa, y es una de las propuestas que tenemos para el próximo año. Ahora, el programa tiene dos tipos o dos momentos de intervención. La primera le llamamos modalidad general y se refiere a aquellos espacios públicos que vamos a intervenir por primera vez. Por primer año vamos a hacer el parque que no existía, o vamos a rehabilitar la unidad deportiva que ya estaba seriamente deteriorada, o vamos a construir la primera etapa de un parque lineal. Y también, con el paso de los años, pues decidimos desarrollar o implementar otro momento de intervención que nosotros le llamamos consolidación, y son aquellos espacios públicos que ya intervenimos hace un año o hace 2 años, pero que detectamos que todavía requieren de mayor inversión, sobre todo en las acciones sociales, que ahora les voy a explicar en qué consisten, para poder justamente fomentar su apropiación por parte de la comunidad. Entonces, tenemos la posibilidad, mediante la modalidad de consolidación, de seguir apoyando durante años subsecuentes a los espacios públicos que habíamos desarrollado hace 1 o 2 años o el año pasado. El programa está pensado con la lógica de la integralidad. Estamos muy conscientes que el hecho de que construyamos infraestructura o equipamiento, pues de ninguna manera garantiza que ese espacio va a ser bien aceptado por la comunidad, aprovechado, bien utilizado, y nada nos da la garantía, si solo hacemos la obra, de que en 1, 2 o 3 años, o a lo mejor incluso solamente en unos meses, el espacio público que construimos va a volver a estar igual de deteriorado que estaba antes de intervenirlo. Entonces, todos los proyectos son necesariamente integrales. Es forzoso invertir, sí, en el mejoramiento físico, que puede ser construcción o rehabilitación de los espacios públicos, pero en todos los casos debe de ir acompañado de acciones sociales, comunitarias, que nos ayuden o que nos den
cierta garantía de que los espacios públicos van a ser sustentables en el tiempo porque fueron bien aceptados por la comunidad y porque la comunidad está ahora involucrada en su manejo y en su funcionamiento. Entonces, todos nuestros proyectos son integrales. Ahora me voy a referir brevemente a ambas modalidades. Nosotros consideramos que la modalidad social, la modalidad de participación social y seguridad comunitaria, es la más importante, es la clave, es de la que depende el éxito o el fracaso del espacio público que vamos a construir o a rehabilitar. Al menos el 20% del presupuesto total, ya con la mezcla de recursos federales más locales, al menos el 20% se debe de destinar a las acciones sociales. Las acciones sociales comienzan con una convocatoria a los vecinos. Una vez que los municipios han establecido cuáles son los espacios públicos que ameritan ser rescatados ese año o los años subsecuentes, porque les pedimos que tengan una cartera de proyectos, se realiza una convocatoria a los vecinos. Una convocatoria en donde los invitamos a participar en el proceso de rescate o de construcción del espacio público desde antes de trazar incluso una sola línea del proyecto. Es decir, nosotros entendemos, nosotros estamos seguros de que a la comunidad debemos de llegar sin una idea preconcebida de cómo debe de ser el espacio público. Estamos conscientes de que la gente es la que debe de irnos diciendo qué es lo que les interesa, cuáles son sus anhelos, sus gustos, sus aspiraciones respecto del parque o de la plaza que se va a construir. La primera fase o la primera etapa de lo que desarrollamos una vez que ya los hemos convocado es que los invitamos a realizar un diagnóstico comunitario. Ellos son los que conocen mejor la problemática de la comunidad, sobre todo la problemática en materia de seguridad. ¿Qué es lo que les da miedo a lo mejor del espacio público? ¿Dónde está oscuro? ¿Dónde hay conductas antisociales? ¿Dónde se cometen los delitos? Incluso hay veces donde la misma comunidad ubica donde hay una narcotiendita y bueno, esa información se canaliza para otra parte. Es decir, la comunidad sabe bien cuál es el problema del barrio y es la mejor o la más indicada para contarnos esa historia. Entonces, a partir de ese diagnóstico de la problemática que ellos mismos construyen, pues nosotros llegamos a una serie de ideas de qué es lo que está pasando en la comunidad. Enseguida, pues ellos mismos también nos van dando las soluciones. Y las soluciones van no nada más en el tipo de obra que quisieran ver construido en su barrio o en su colonia. Las soluciones van también en el sentido de decirnos qué tipo de acciones sociales debemos de programar en el espacio público de acuerdo a la problemática identificada y de acuerdo también a los gustos y a las necesidades de la comunidad. Entonces, con la comunidad es que elaboramos un proyecto arquitectónico. Obviamente la parte ya más técnica se le encarga a los especialistas, a los arquitectos, ingenieros, paisajistas, y se regresan a validarlo con la comunidad, pero es la comunidad la que nos da, digamos, el programa arquitectónico. Y es la comunidad también, y es el diagnóstico, el que nos establece qué tipo de acciones sociales vamos a programar paralelamente a la construcción del espacio público y una vez que está terminado. Qué tipo de acciones deportivas, qué tipo de actividades artísticas o culturales, qué tipo de actividades que formen comunidad, qué tipo de capacitaciones, cuáles talleres en prevención de adicciones o de violencia, ellos mismos nos van diciendo. Una vez que tenemos tanto los proyectos arquitectónicos como de intervención social, pues nos damos ya a la tarea de pasar a las obras. Para ello se integra una Contraloría Social. La Contraloría Social son ciudadanos de la misma comunidad, vecinos, que reciben una capacitación para ayudarnos a supervisar que las obras y las acciones sociales se lleven a cabo de la manera en que estaban establecidas en los proyectos, con las especificaciones que estaban establecidas en los proyectos. Y a la Contraloría Social se le dan una copia de los planos, se le da un catálogo de conceptos del proyecto y ellos mismos son los que van verificando que las constructoras vayan haciendo bien su trabajo. Y aunque uno a lo mejor podría pensar que población